Buenas tardes para todos. Bogotá, 21 de julio del 2003. Audiencia pública convocada para conocer y decidir sobre los hechos presentados por el ciudadano JC y la parte demandada representada por la entidad Virtual Card y sus asociados. Se abre la sesión siendo las 6:04 de la tarde en la sala virtual del Tribunal Segundo Promiscuo Municipal Rovira Tolima. Se recuerda a las partes presentes la importancia del respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta audiencia. El orden del día será el siguiente. Primero, lectura de la demanda por parte del abogado demandante. Segundo, presentación de los argumentos por el abogado defensor. Tercero, testimonios de los peritos tecnológicos. Cuarto, alegatos de conclusión. Y quinto, fallo por parte del juez suscrito. Se les recuerda a las partes que tienen derecho a un juicio justo y que todas las pruebas presentadas deben haber sido legalmente obtenidas y se consideran bajo el escrutinio de la ley colombiana, específicamente bajo las disposiciones de la ley 1581 de 2012 y la ley 527 de 1999, que define y regula el acceso y uso de datos e información contenida en redes de información. Antes de dar inicio a la exposición de los abogados, me gustaría verificar la presencia de todas las partes. Contamos con la presencia del abogado acusador. Sí, señor juez. Contamos con la presencia del abogado defensor. Sí, su señoría. Contamos con la presencia de los dos peritos y además del demandante y del demandado. Bueno, que se refleje en acta que todas las partes han sido obviamente notificadas y están presentes. No habiendo más preliminares, procedamos con lectura de la demanda por parte del abogado demandante. Le cedo la palabra. Claro que sí, señoría. Muy buenas tardes a todos. Para poner en contexto, JC es el titular del correo electrónico jc@innetwork.com y de todos los demás correos electrónicos creados bajo el dominio de innetworks.com. ¿Listo? J es una persona natural que actúa bajo el nombre comercial de Virtual Card. Virtual Card pues, nos ofrece servicios de mailing, multimedia, base de datos, boletines electrónicas, consultorías e-business a través de Internet. El 21 de julio del 2002, JC recibió el primer correo electrónico proveniente de la firma Virtual Card, que no había sido solicitado. A dicho correo respondió solicitando que fuera retirado de la base de datos de Virtual Card, ya que en ningún momento había proporcionado su correo a ninguna base de datos ni a ninguna lista de correos. A este correo, JC respondió a la solicitud lo siguiente, que JC se encontraba fuera de la lista de Virtual Card. Segundo, que el mercado es permitido para buscar prospectos de los clientes por todos los medios de comunicación, incluso por el Internet. Y tercero, que no conocía ninguna legislación sobre la privacidad que pudiera limitar la actividad desarrollada por su empresa. El 22 de julio del 2002, JC reitera su solicitud de ser retirado de la lista de correos y aclara que el problema radica en la estrategia de mercadeo, ya que se realiza sin solicitud ni previa autorización de los usuarios. A pesar de que J le había asegurado a JC en la comunicación enviada el 21 de julio que se encontraba fuera de la lista de Virtual Card, en el que recordaban los beneficios del correo como una estrategia de marketing. El día 3 de septiembre del 2002, JC envió 2 mensajes a Virtual Card, solicitando nuevamente que sus correos fueran retirados de la lista. Además, señaló que había intentado eliminarse de todas las formas posibles, pero no lo había logrado. Un mes después, el 3 de octubre del 2002, JC recibe un correo firmado por H y CM, en el que le anunciaban la alianza estratégica de Virtual Card con Oscon Group y H, y le solicitaron su autorización para enviar sus promociones a su dirección de correo electrónico. JC contestó el mismo 3 de octubre con un concluyente: por enésima vez, sáquenme de la lista. El 5 de octubre del 2002, luego de recibir un nuevo correo de Time Seminarios, cliente de la empresa Virtual Card, JC intenta nuevamente ser retirado de la lista. JC se comunica con la dirección de correo de Time Seminarios, recibiendo como respuesta que se contactara con Virtual Card directamente. El 7 de octubre, JC envía otro correo a Virtual Card en el que se notifica que
De continuar con esta situación, acudiría a las instancias judiciales competentes, a lo que Virtual Card responde que sería una pena que se perdiera de todas nuestras promociones. El 9 de octubre del 2002, JC recibe un correo de Virtual Card en el que le informan que ha sido incluido en la lista de opt-out o exclusión de todas las campañas de la firma. A pesar de esta comunicación, el 16 de octubre, JC recibe otro correo de Time Seminarios que evidencia que no ha sido retirado de la lista. Ante esta situación, ya decide imponer una acción de tutela. Eso sería todo, señor juez. Listo, muchísimas gracias. El abogado de la parte defensora tiene algo que decir hasta el momento. No, su señoría, muchas gracias. Bueno, siendo así, vamos a cederle la palabra nuevamente al abogado de la parte acusadora. Claro que sí, señor juez. La acción de tutela se presenta como un mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales, amparados en la Constitución Política de Colombia y con base en la Ley 1581 del 2002, que establece los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Por tanto, solicitamos al tribunal que ordene a Virtual Card la eliminación definitiva de los datos del contacto de JC en su base de datos y se abstenga a enviarle cualquier tipo de comunicación promocional en el futuro. Adicionalmente, pedimos que se le imponga a las entidades las sanciones pertinentes por el incumplimiento reiterado de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Respaldamos esta acción con la evidencia de las comunicaciones intercambiadas entre mi representado y Virtual Card, así como el testimonio de peritos tecnológicos que confirmarán la invasión a la privacidad y el manejo inadecuado de los datos personales de JC. Estamos en disposición de presentar todos los elementos necesarios para demostrar la afectación de los derechos fundamentales de mi representado y confiamos que esta honorable Corte hará justicia ante las violaciones cometidas por la entidad demandada. Eso sería todo. Bueno, después de escuchar estas intervenciones y en vista de las pruebas presentadas, es claro que se debe realizar un análisis detallado de los hechos a la luz de la legislación colombiana sobre el tema de protección de datos personales y las garantías constitucionales de los derechos a la intimidad y a la habeas data. Por este motivo procederemos con la presentación de los testimonios de los peritos tecnológicos para profundizar en el detalle técnico de la presunta violación de derechos. Posteriormente a esto, se dará paso a los alegatos de conclusión y finalmente se emitirá un fallo al respecto. Así que le doy la palabra al abogado demandante para que haga la introducción de su testigo, el perito. Muchas gracias, su señoría. Llamo al estrado al primer perito tecnológico, el ingeniero de sistemas AR, especialista en seguridad informática y protección de datos. Buenos días, su señoría, miembros del tribunal y partes presentes. Fui comisionado para realizar el análisis forense digital de los correos electrónicos recibidos por JC. Mi investigación se centró en determinar si hubo violación de la seguridad de los datos personales y cómo se manejó la información de JC tras sus solicitudes de exclusión. Con base en la evidencia recopilada, puedo afirmar que la empresa Virtual Card no siguió los protocolos adecuados para el manejo de las solicitudes de opt-out, a pesar de las afirmaciones de haber excluido a JC de sus listas. Los registros demuestran que su información no fue efectivamente eliminada ni protegida. Además, el seguimiento de los correos electrónicos muestra que los datos de JC fueron compartidos con terceros, lo cual es una clara infracción a la Ley 1581 de 2012. Cabe resaltar que la continuidad en el envío de correos después de las solicitudes de exclusión y las respuestas recibidas por JC indican un procedimiento inadecuado en el tratamiento de los datos personales. Esta práctica no solo viola las normas locales, sino también los estándares internacionales de la privacidad y la protección de los datos.
La evidencia demuestra que una violación del derecho a JC a controlar la información personal y ejercer su derecho a la intimidad. Además, la comunicación de datos a terceros sin autorización previa. Contraviene la normatividad y expone a la empresa a sanciones legales pertinentes. Recomiendo que se tomen las medidas correctivas inmediatas para asegurar que la protección de los derechos de JC y otros individuos en sus situaciones similares. Le cedo la palabra al abogado acusador. Muchísimas gracias. Por favor, permanezca disponible para cualquier pregunta que puedan tener las partes o el tribunal. ¿Listo? Ahora, con permiso del juez, procederé a llamar al segundo perito, experto en regulaciones de privacidad y protección de datos a nivel nacional e internacional. Buen día para todos, honorable juez y asistentes. Tras un examen detallado de los hechos y las leyes aplicables, mi conclusión es que Virtual Card ha infringido las obligaciones legales al no respetar la decisión de JC de no recibir comunicaciones promocionales. La falta de acción efectiva tras las solicitudes de JC puede ser retirado de las listas de correo y la subsiguiente recepción de comunicaciones no deseadas. Son actos contrarios a la Ley 1581 del 2012, específicamente en lo que concierne al principio de libertad, que requiere el conocimiento previo, expreso e información del titular para el tratamiento de sus datos personales. Eso es todo, su señoría. Listo, señor juez, pues ya tenemos los testimonios de los dos peritos, entonces podemos seguir. Listo, muchas gracias. Habiendo escuchado los informes de ambos peritos, ambas partes van a tener la oportunidad de interrogar a los testigos si así lo desean. Una vez concluido este proceso, pasaremos a los alegatos de conclusión. Así que el abogado defensor en este momento tiene alguna pregunta para los peritos. Claro que sí, su señoría. Tengo algunas preguntas para ambos peritos. Comenzaré con el perito AR. Usted afirma que la empresa Virtual Card no siguió los protocolos adecuados tras las solicitudes de exclusión por parte de JC. ¿Podría precisar cuáles fueron exactamente los fallos en el protocolo que usted indicó? Buenas tardes. Por supuesto, el primer fallo fue la ausencia de una confirmación efectiva y comprobable de la exclusión de JC en la base de datos. A pesar de que la empresa afirmó haber llevado a cabo este proceso, los datos de JC continuaron siendo utilizados para envíos de futuros correos. En segundo lugar, se encontraron pruebas de que los datos personales se comparten con terceros sin el consentimiento explícito de JC, lo cual es un requisito indispensable según la regulación vigente. Deseo la palabra al abogado defensor. Ok, entiendo. Ahora una pregunta para el perito ML. Usted mencionó que se violó el principio de libertad y derecho de habeas data. ¿Podría explicar cómo determinó que la comunicación, perdón, podría explicar cómo determinó que la comunicación de los datos de JC a terceros fue sin autorización? ¿Hay pruebas concretas de que JC no dio su consentimiento en ningún momento? Sí, durante mi análisis revisé los términos y condiciones de JC, donde aceptó al momento de suscribirse a los servicios de Virtual Card. Si bien es cierto que un nuevo conocimiento para compartir su información después de sus solicitudes de exclusión. Por lo tanto, cualquier comunicación posterior a terceros es considerada no autorizada, ya que el consentimiento debe ser actual, específico y debidamente informado, más aún después de ejercer sus derechos de exclusión. Eso es todo, señor juez. Listo, muchas gracias a los peritos por sus respuestas. Al abogado defensor, me gustaría preguntarle si desea continuar con algunas preguntas o está listo para pasar a los alegatos de conclusión. No, su señoría, no tengo más preguntas. Estamos listos para los alegatos de conclusión. Bueno, siendo así, vamos a proceder con los alegatos de conclusión.
El abogado demandante puede presentar su alegato final. Les doy la palabra. Claro que sí, señoría, muchas gracias. Señoras y señores del tribunal, los hechos y evidencias presentadas a lo largo de este caso son claros y contundentes. Hemos demostrado que Virtual Card no solo falló en representar el derecho de mi cliente JC a ser excluido de las comunicaciones no deseadas, sino que también violó la ley al compartir sus datos personales, me disculpo, sin su consentimiento explícito y posterior a su solicitud de exclusión. Estos actos han causado un daño directo a la privacidad y al bienestar de mi cliente JC y representan una transgresión de la normativa de protección de datos personales que debe ser sancionada. Por ello pedimos que se haga justicia, que se representen los derechos de mi cliente y que se impongan medidas necesarias para que Virtual Card rectifique sus procesos y políticas de acuerdo con la ley. Confiamos en que este honorable tribunal tomará la decisión correcta y enviará un mensaje claro sobre la importancia del respeto a la privacidad y la protección de datos personales. Eso sería todo, su señoría. Muchas gracias al abogado demandante. Ahora le doy la palabra al abogado defensor para que proceda con su alegato. Muchas gracias, señoría. La posición de la defensa sigue siendo que VirtualCAD ha hecho esfuerzos significativos para cumplir con las leyes de protección de datos y la privacidad de los usuarios. Si bien reconocemos que hubo falencias en procesos, estos no fueron productos de negligencia deliberada o una falta de respeto a la ley, sino de errores operativos de la empresa. Ya está corregido. Vamos al tribunal que considere las medidas que VirtualCard ha implementado desde que se presentó esta queja, incluyendo la revisión de sus protocolos de privacidad, formación de su personal en materia de protección de datos. VirtualCard está comprometido con la mejora continua y con el respeto de los derechos de todos sus usuarios. Pedimos al tribunal que tenga en cuenta estas acciones proactivas y que en lugar de imponer sanciones severas, promueva una resolución que fomente la corrección y la educación en materia de la protección de datos. Estamos dispuestos a trabajar con el demandante para resolver sus inquietudes y asegurar que se sienta satisfecho con las medidas tomadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas partes por sus argumentos. Y ahora este tribunal se retirará a deliberar y pronto emitirá un veredicto, por lo cual se suspende la sesión hasta nuevo aviso. Listo. Este tribunal ha deliberado cuidadosamente sobre los argumentos y evidencias presentados por ambas partes en el caso de JC contra la empresa Virtual Card. Tras considerar los testimonios de los peritos y la normativa vigente sobre la protección de datos personales, se llega a la siguiente conclusión. Se encuentra que Virtual Card no cumplió adecuadamente con los protocolos establecidos para la exclusión de JC de sus bases de datos y comunicaciones, y posteriormente se compartieron sus datos personales sin obtener un nuevo consentimiento después de su solicitud de exclusión, violando así los derechos de privacidad de JC. Sin embargo, también se toma en cuenta que Virtual Card ha iniciado una revisión de sus procedimientos y está en proceso de implementar medidas correctivas para su manejo de datos personales y evitar la repetición de estos incidentes en el futuro. Dicho esto, se emite un fallo condenatorio contra Virtual Card con las siguientes resoluciones. Primero, Virtual Card deberá pagar una compensación económica a JC por los daños causados debido a la violación de su privacidad y el uso indebido de sus datos personales. Segundo, la empresa deberá realizar una auditoría completa de sus procedimientos de protección de datos con la supervisión de un organismo independiente para garantizar el cumplimiento total de las normativas de privacidad de datos. Tercero, Virtual Card estará sujeta a un periodo de prueba durante el cual deberá demostrar su capacidad de adherirse a las leyes de protección de datos, condenando cualquier futura transgresión. Este tribunal espera que este fallo sirva como precedente para que Virtual Card y otras empresas en el sector comprendan la importancia de proteger los datos personales de los usuarios y de seguir meticulosamente las leyes de privacidad. Con esto, doy este caso por cerrado y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Muchas gracias, señoría. Pues, Gracias, señoría.